¿Alguna vez has estado en un lugar tan completamente silencioso que el propio silencio parece generar un ruido ensordecedor? Si te interesan los informes como este, que se adentran en lo inexplicable, te sugiero que te suscribas y sigas este testimonio hasta el final. Podría ser lo último que escuches de mí. Esa es la mejor manera que tengo para describir la atmósfera que envuelve la vieja estación de escucha Eco 7, enclavada en los bosques de Bayumbrío. Un lugar que el mapa dice que está vacío, pero mi instinto me grita que está ocupado por algo que no debería existir en nuestro mundo. Mi nombre es Sargento Julián Romero, de la Guardia Civil, o al menos ese era mi rango y mi identidad hasta hace apenas unas horas. Ahora, esos títulos se sienten huecos, insignificantes ante la magnitud de lo que he descubierto aquí dentro. Escribo esto como un último informe desde la sala de comunicaciones. Si este mensaje logra salir de este búnker de hormigón y metal, no lo consideren una historia de terror para contar alrededor de una hoguera. Tomen cada una de mis palabras como una advertencia oficial y desesperada. Manténganse, bajo cualquier circunstancia, lo más lejos posible de esta base abandonada. Mi implicación en este asunto comenzó hace exactamente 3 semanas, con la desaparición del agente Soto. Era un buen chico, uno de mis mejores hombres, metódico, inteligente y con un conocimiento del terreno que superaba al de cualquier veterano. No era de los que cometían imprudencias o se desviaban de un protocolo establecido. El informe oficial emitido por la Comandancia de Zaragoza fue conciso y trágico. Citaba un posible accidente durante unas maniobras rutinarias en el Parque Nacional. La conclusión fue que se desorientó, se perdió y finalmente sucumbió a los elementos. Un caso cerrado, lamentable, pero sencillo a ojos de la burocracia. Pero yo sabía que esa versión era una mentira conveniente para evitar preguntas incómodas. Soto conocía cada sendero, cada arroyo y cada refugio de esos bosques como la palma de su mano. Era imposible que se perdiera de esa manera, no sin dejar un rastro claro. Su vehículo patrulla fue localizado, perfectamente aparcado, en la vieja carretera de servicio que conduce directamente a la entrada de Eco 7. La escena del hallazgo estaba impoluta, casi estéril. No había huellas alrededor del coche, ni la más mínima señal de un forcejeo o de una salida apresurada. Solo estaba su vehículo oficial, con la puerta del conductor ligeramente entreabierta, como si simplemente se hubiera bajado un momento para observar algo. El motor estaba frío, y las llaves seguían puestas en el contacto. Todo estaba en un orden que resultaba profundamente inquietante. Fue entonces cuando vi el detalle que lo cambió todo. En el centro exacto de la carretera de asfalto agripado, a unos metros del coche, se encontraba su bota derecha. No estaba tirada de cualquier manera. Estaba colocada de pie, erguida, con los cordones perfectamente atados, como si fuera un extraño y solitario monumento a su ausencia. El protocolo me exigía entregar el caso a unidades especializadas y mantenerme al margen. Sin embargo, mi instinto, forjado en 20 años de servicio, me gritaba que no lo hiciera. Había algo fundamentalmente erróneo en esa escena, algo que desafiaba cualquier explicación lógica o criminal que pudiera concebir. El agente Soto estaba bajo mi responsabilidad. Su mujer y su hijo de 5 años esperaban respuestas que mis superiores no estaban dispuestos a buscar. Sentía el peso de su confianza y sabía que no podía abandonarlo a un expediente archivado con una explicación falsa y precipitada. Así que tomé una decisión que sellaría mi destino. Comencé mi propia investigación, completamente extraoficial y en secreto. Mi primer paso no fue el bosque, sino los polvorientos archivos provinciales, buscando cualquier información sobre la historia de la base Eco 7. Necesitaba entender el lugar. La estación era una reliquia olvidada de la Guerra Fría, una antigua estación de números diseñada para emitir mensajes codificados. Oficialmente, fue clausurada y abandonada en el año 1988, pero los expedientes eran sospechosamente escasos, con la mayor parte de su historial operativo clasificado como alto secreto o simplemente desaparecido. Entre los pocos documentos accesibles, encontré una nota marginal sobre mi predecesor en este puesto, el sargento Vargas. Se había jubilado de forma repentina y anticipada hacía ya 20 años. Los rumores en el pueblo siempre decían que había sufrido una grave crisis nerviosa antes de marcharse. La gente mayor aún recordaba cómo se había obsesionado con la vieja base de Eco 7. Murmuraba constantemente sobre
malas señales que emanaban del lugar y sobre frecuencias que no eran de este mundo. Lo tomaron por loco, un hombre quebrado por el estrés y la soledad del trabajo. Conduje hasta la vieja cabaña de Vargas, en las afueras del pueblo, esperando encontrar algo, cualquier cosa que me diera una pista. El lugar estaba en un estado lamentable, casi devorado por la maleza y el paso del tiempo. Parecía que nadie había entrado allí en 2 décadas, pero mi instinto me guió. Tras buscar durante 1 hora, encontré una tabla suelta bajo el porche de madera. Debajo, en un pequeño hueco, había una caja de seguridad metálica, cubierta de óxido pero intacta. Dentro, para mi sorpresa, estaban sus archivos no oficiales sobre el caso. La caja contenía mapas detallados de las instalaciones de ECO 7, con anotaciones extrañas en los márgenes. También había cuadernos llenos de notas sobre frecuencias de radio anómalas y, lo más importante, una única y pesada llave de hierro. Llevaba una pequeña etiqueta de metal que rezaba E7-COMS. Junto a la llave había una carta manuscrita, dirigida simplemente a mi sucesor. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible por momentos, como si la hubiera escrito alguien al borde del pánico. Era un mensaje corto, pero cada palabra estaba cargada de un terror palpable. No transmiten sonido, transmiten reglas, comenzaba la carta. Era una frase que no tenía ningún sentido para mí en ese momento, pero que se me clavó en la mente. No era la advertencia de un loco, sino la conclusión desesperada de una larga y solitaria investigación. El silencio es la forma de saber que está escuchando. No dejes que te oiga responder, concluía la nota. En ese instante comprendí que la desaparición de Soto no era un caso convencional. Vargas no estaba loco, estaba absolutamente aterrorizado por algo que había descubierto en esa base. Con la pesada llave en el bolsillo y una creciente sensación de aprehensión, conduje mi vehículo hacia la base mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El paisaje se tiñó de tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del atardecer no lograba calmar la tensión que se acumulaba en mi pecho. El silencio del que Vargas había escrito en su nota fue inmediato y sobrecogedor. A 1,5 kilómetros de la valla perimetral, todos los sonidos del bosque cesaron por completo. No más grillos, no más pájaros, no más susurro del viento entre los árboles. Solo un silencio tenso y antinatural. El aire se volvió pesado, casi opresivo, cargado con una especie de estática invisible que podía sentir en los empastes de mis dientes. Era una sensación física, una presión sutil pero constante que anunciaba que estaba entrando en un territorio que operaba bajo sus propias y desconocidas leyes. Aparqué mi patrulla junto a la alta valla metálica que rodeaba el perímetro de la base. La puerta principal estaba asegurada con un candado moderno y robusto, probablemente puesto por el ayuntamiento para mantener alejados a los curiosos. Para mí solo era un pequeño obstáculo. Saqué las cizallas del maletero y corté el grueso metal del candado con un chasquido que sonó como un disparo en medio de aquel silencio sepulcral. La pesada puerta se abrió con un gemido de óxido, dándome la bienvenida a un lugar que había permanecido sellado décadas. La base en sí misma era un complejo austero y funcional. Varios búnkeres de hormigón, cubiertos de musgo y grietas, se agrupaban alrededor de una única y altísima antena de radio que se recortaba contra el cielo crepuscular como el esqueleto de un gigante olvidado. Todo parecía muerto. La sensación de abandono era total, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Las ventanas estaban rotas, la pintura desconchada y la maleza lo reclamaba todo. Parecía una simple ruina, un monumento a una era de paranoia y miedo que ya había pasado. Pero entonces sentí algo. Al acercarme al edificio principal, el que la etiqueta de la llave identificaba como el de comunicaciones, percibí un leve zumbido. No era el sonido familiar de la electricidad o de una maquinaria en funcionamiento, era algo más profundo. Una vibración resonante que parecía emanar del propio suelo. Era una frecuencia baja, casi infrasónica, que no se oía tanto como se sentía en el pecho. Era como el ronroneo latente de una bestia inmensa y dormida. Esa vibración era la primera prueba de que, a pesar de las apariencias, aquel lugar no estaba inactivo en absoluto. Llegué hasta la pesada puerta de acero del edificio de comunicaciones. Estaba fría al tacto y no tenía ninguna cerradura visible, solo una pesada ranura para la llave. Saqué la vieja llave de hierro de Vargas del bolsillo. Su peso en mi mano se sentía extrañamente reconfortante, como la única pieza correcta en un rompecabezas imposible.
La llave encajó en la cerradura con una precisión milimétrica. Giró suavemente, casi sin resistencia, y un mecanismo interno liberó los pesados cerrojos con un sonoro clac que hizo eco en el silencio. La puerta estaba abierta. La invitación de Vargas, aceptada. Empujé la puerta, que se abría hacia adentro con un chirrido prolongado. Una ráfaga de aire viciado y frío salió del interior, trayendo consigo un olor a ozono, a polvo antiguo y a metal oxidado. Olía como una tumba, una cripta sellada de tecnología olvidada. Mi linterna cortó la oscuridad, revelando un pasillo largo y estrecho. Las paredes de hormigón estaban desnudas, manchadas de humedad. El zumbido era más intenso aquí dentro, una presencia constante que lo impregnaba todo. Avancé con cautela, con la mano instintivamente cerca de la funda de mi arma reglamentaria. El pasillo desembocaba en una vasta sala principal. Hileras e hileras de armarios de servidores y equipos de radio se alzaban como monolitos silenciosos en la penumbra. Parecían soldados de metal, cubiertos por una gruesa capa de polvo, guardianes de secretos que nadie debía descubrir. Unas pocas luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, bañando la estancia en un resplandor verdoso y enfermizo que creaba sombras largas y danzantes. El efecto era profundamente desolador, como estar dentro del esqueleto de una gran ballena tecnológica. Este lugar era mucho más grande de lo que parecía desde fuera. Sabía que no podía permitir que la atmósfera me afectara. Mi entrenamiento se impuso. Tenía que ser metódico, sistemático. No estaba aquí para asustarme, sino para encontrar respuestas sobre el paradero del agente Soto. Pero una parte de mí ya sabía que no encontraría a un hombre, sino algo mucho peor. Mi primer paso, como dicta el procedimiento, fue asegurar el área. Comencé una inspección metódica de la sala principal de comunicaciones, buscando cualquier señal de entrada forzada o de presencia no autorizada. Mis ojos, entrenados para detectar la más mínima anomalía en una escena, lo escrutaban todo con una disciplina casi automática. La gruesa capa de polvo que cubría cada consola y cada centímetro del suelo era un lienzo perfecto. Un lienzo que debería haber registrado cualquier paso, cualquier movimiento reciente. Pero estaba inmaculado. Virgen. Nadie, aparte de mí, había puesto un pie aquí en muchísimos años. Las únicas huellas eran las mías, marcando un camino claro desde la puerta hasta el centro de la sala. No había más, ni de Soto, ni de nadie. Era como si él se hubiera desvanecido en el aire, antes de poder dejar rastro alguno. La idea era absurda, pero la evidencia era innegable. Revisé las ventanas, aunque la mayoría estaban selladas desde el interior con placas de metal. Las pocas que daban a un patio interior estaban intactas, cubiertas por la misma pátina de suciedad y tiempo que el resto del complejo. No había ninguna vía de entrada o salida alternativa. Mi atención se centró entonces en el equipo electrónico. El zumbido seguía ahí, una vibración constante y profunda que parecía hacer resonar el aire en mis pulmones. Era un sonido que no pertenecía a una maquinaria apagada. Necesitaba encontrar su origen, la fuente de energía que lo alimentaba. Recorrí las hileras de servidores, pasando la mano por sus frías superficies metálicas. Buscaba el calor residual de un equipo en funcionamiento, el leve murmullo de un ventilador interno. No encontré nada. Todo estaba frío, inerte, muerto al tacto. Todo, excepto aquella vibración omnipresente. Me dirigí al cuadro eléctrico principal, ubicado en una alcoba al fondo de la sala. La pesada puerta metálica se abrió con un quejido. Dentro esperaba encontrar los interruptores principales activados, explicando al menos las luces de emergencia. Pero lo que vi desafiaba toda lógica. Todos los disyuntores, sin excepción, estaban bajados. La palanca de corte general de energía estaba en la posición de apagado, asegurada con un viejo candado cubierto de óxido. Oficialmente, la base no tenía suministro eléctrico. Estaba completamente aislada de la red desde hacía décadas. Sin embargo, las luces de emergencia parpadeaban con su luz verdosa, y el zumbido continuaba su letanía. Era imposible. Una violación directa de las leyes fundamentales de la física que yo conocía. Sentí un primer escalofrío. Uno que no tenía nada que ver con la temperatura del búnker. Consulté los registros de mantenimiento que encontré en un archivador cercano. Las últimas entradas databan de 1988, justo antes del cierre oficial. Hablaban de desmantelar los generadores de respaldo y cortar la línea principal.
El lugar había sido vaciado de cualquier fuente de energía autónoma. Entonces, ¿qué alimentaba las luces? ¿Qué generaba aquel sonido que sentía vibrar en mis huesos? La cámara de mi móvil no grababa nada fuera de lo normal. Solo una sala polvorienta y silenciosa. El micrófono no captaba el zumbido. Era como si solo existiera para mí. Comencé a sentir una sensación que no había experimentado desde mis días de novato. Una creciente incertidumbre que erosionaba mi confianza profesional. Cada paso lógico que daba me llevaba a un callejón sin salida. A una contradicción flagrante. Este lugar no seguía las reglas del mundo exterior. Fue entonces cuando la anomalía se repitió. Pero con una sutil diferencia. El zumbido, que había sido un monolito constante, se detuvo de repente. El silencio que cayó sobre la sala fue tan abrupto y total que resultó doloroso. Fue como si el mundo entero contuviera la respiración. Me quedé completamente quieto, aguzando el oído en la oscuridad. El único sonido era el de mi propio corazón, martillando con fuerza contra mi pecho. Esperé, sin saber muy bien qué. Esperé a que el sonido volviera, a que algo sucediera. Pero solo había un vacío sonoro. Y en ese vacío, algo nuevo comenzó. Una de las luces de emergencia, la que estaba justo encima de la consola central, empezó a parpadear. No era el parpadeo aleatorio de una bombilla defectuosa. Era un pulso rítmico, deliberado, corto, corto, largo, corto, corto, largo. Un patrón. Saqué mi cuaderno de notas y empecé a registrarlo. Era código Morse. Mi formación básica me permitió descifrarlo lentamente. Con dificultad. La señal era débil, pero el mensaje era claro y se repetía una y otra vez. Una única palabra. Escucha. Sentí que el vello de mi nuca se erizaba. ¿Quién o qué estaba enviando ese mensaje? ¿Y cómo? No había nadie más aquí. Estaba completamente solo. O al menos, eso es lo que mi cerebro racional se esforzaba desesperadamente por creer. A pesar de la creciente evidencia en contra. De repente, el zumbido regresó. Tan súbito como se había ido. Pero esta vez era más agudo. Más insistente. La luz volvió a su parpadeo normal y errático. El patrón había cesado. El mensaje había sido entregado. Era una clara demostración de control. Me di cuenta de que no estaba investigando una escena del crimen. Estaba interactuando con algo. Algo que era consciente de mi presencia y que se estaba comunicando conmigo a su manera. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse casi una certeza física. Decidí empezar a documentar cada una de mis acciones y observaciones. Saqué mi grabadora de voz de servicio. Pulsé el botón de grabar y hablé en voz baja, describiendo la sala, la falta de energía, el zumbido y el mensaje en código Morse. Necesitaba un registro objetivo. Sargento Romero, informe preliminar no oficial, comencé, mi voz sonando extrañamente frágil en la inmensa sala. Me encuentro en el interior del edificio de comunicaciones de ECO 7. No hay suministro eléctrico confirmado, pero los sistemas de emergencia están activos. Se detectan anomalías auditivas y visuales. Mientras hablaba, sentí un cambio en la atmósfera. El aire pareció espesarse, volverse más pesado. El zumbido cambió de tono ligeramente, bajando a una frecuencia que era casi inaudible, pero que podía sentir como una presión en mis sienes. Estaba reaccionando a mi voz. Dejé de hablar. La presión disminuyó al instante. Volví a hablar. La presión aumentó. Era una respuesta directa, una correlación de causa y efecto tan clara como el día. No le gustaba que hablara. O quizás le gustaba demasiado. Recordé la nota de Vargas. El silencio es la forma de saber que está escuchando. Apagué la grabadora. Mi método de documentación tendría que ser silencioso. El cuaderno y el bolígrafo se convirtieron en mis únicas herramientas viables. Empecé a dibujar un esquema de la sala, anotando la ubicación de cada anomalía, cada fluctuación en el ambiente. Era lo único que podía hacer. Mientras trabajaba, la sensación de no estar solo se hizo abrumadora. Era una presencia palpable, justo en el borde de mi percepción. Podía sentirla detrás de mí, sobre mí, a mi alrededor. Era como estar en el fondo del océano, consciente del peso aplastante del agua y de las criaturas que se mueven en la oscuridad.
Mis instintos policiales me gritaban que me diera la vuelta, que desenfundara mi arma y me enfrentara a la amenaza. Pero mi lógica, ahora alterada por los acontecimientos, me decía que no había nada que ver, que enfrentarse a ellos sería caer en una trampa que aún no comprendía. Me concentré en el trabajo, en los detalles, en el procedimiento. Era mi ancla a la cordura. Verifiqué los terminales de ordenador. Estaban muertos. Sus pantallas eran espejos negros que solo reflejaban mi propia figura pálida bajo la luz verde. No había registros digitales que consultar. Busqué registros en papel, cualquier cosa que pudiera explicar el funcionamiento anómalo de este lugar. Encontré manuales de operación para los equipos de radio, pero todos describían procedimientos estándar que requerían un equipo de técnicos y una fuente de energía masiva. Eran completamente inútiles. La frustración comenzaba a apoderarse de mí. Estaba en un lugar imposible, investigando un suceso imposible, y todas mis habilidades y mi experiencia no servían para nada. Era como intentar arrestar a la niebla. No había nada a lo que agarrarse, nada que pudiera procesar lógicamente. Fue entonces cuando noté algo que había pasado por alto. En uno de los paneles laterales de la consola central, había una serie de arañazos finos en el metal. No eran aleatorios, formaban letras, palabras. Alguien había grabado un mensaje allí, usando algo afilado. Me arrodillé para verlo mejor, iluminando los arañazos con mi linterna. La escritura era apresurada, casi desesperada. Era un aviso, dejado por alguien que había estado aquí antes, alguien que había entendido lo que sucedía. Y reconocí la caligrafía por las notas que encontré en su cabaña. Era de Vargas. El mensaje era corto y críptico. No es una antena, es un anzuelo. Debajo, otra línea. La señal no sale, entra. Se me heló la sangre. Toda nuestra comprensión de este lugar estaba fundamentalmente equivocada. No transmitía nada al exterior. Atraía algo hacia adentro. Y nosotros, los que veníamos a investigar, éramos el cebo, Soto, Vargas, y ahora yo. No éramos los cazadores, éramos la presa, atraída a la trampa por nuestra propia curiosidad y sentido del deber. La base nos estaba llamando, uno por uno. Esta revelación lo cambió todo. Ya no buscaba a una persona desaparecida. Buscaba entender las reglas de la trampa en la que acababa de entrar voluntariamente. Necesitaba encontrar más información, más pistas dejadas por Vargas. Él había sobrevivido lo suficiente como para dejar advertencias. Me levanté y miré la sala con nuevos ojos. Ya no era una reliquia tecnológica, era un mecanismo de caza, antiguo y terriblemente eficiente. Cada pieza del equipo, cada pasillo, cada sombra, era parte de un sistema diseñado para atraer, confundir y finalmente, capturar. Mi investigación metódica había fracasado, porque partía de una premisa falsa. Traté de aplicar la lógica humana a algo que operaba con una lógica completamente ajena. Para sobrevivir, necesitaba abandonar mis reglas y aprender las suyas. Pero ¿dónde estaban esas reglas? Recordé la caja de Vargas, los mapas, las notas, la llave. Él había estudiado este lugar durante años. Debía haber dejado su investigación principal en algún sitio aquí dentro. Un lugar seguro donde pudiera trabajar sin ser interrumpido por el sistema. Un puesto de comando secreto. Consulté de nuevo los mapas que había traído conmigo. Eran planos oficiales de la base, pero Vargas había añadido sus propias anotaciones a lápiz. La mayoría eran mediciones de frecuencia y advertencias. Pero en una esquina había rodeado una pequeña habitación con un círculo rojo. La habitación estaba etiquetada en los planos como Almacén de Mantenimiento 3B, una sala sin importancia, olvidada en una ala secundaria del complejo. Pero Vargas había escrito al lado una sola palabra: refugio. Ese tenía que ser el lugar, su base de operaciones. Mi siguiente paso estaba claro. Tenía que llegar a esa habitación, tenía que encontrar la investigación de Vargas. Era mi única oportunidad de entender a qué me enfrentaba y con suerte de encontrar una manera de salir de aquí. Pero sabía que no sería tan sencillo. La base sabía lo que estaba buscando. Podía sentirlo en la forma en que el zumbido parecía intensificarse, como si estuviera anticipando mi movimiento. Moverme por estos pasillos ya no sería una simple exploración, sería atravesar el territorio de un depredador, consciente de mi cada paso. Guardé mi cuaderno y mi linterna, preparándome mentalmente para el viaje. El mapa de Vargas era mi única guía, el conocimiento de que este lugar era un anzuelo, mi única defensa. Me sentía terriblemente solo, un hombre contra una máquina viviente e incomprensible. Antes de salir de la sala principal, eché un último vistazo a la consola central.
La pantalla seguía muerta, un vacío negro. Pero por un instante, solo un instante, creí ver un punto de luz blanca parpadear en el centro, como un ojo abriéndose en la oscuridad. Negué con la cabeza, atribuyéndolo al estrés y al cansancio. No podía permitir que mi mente me jugara malas pasadas. Tenía que mantenerme centrado, objetivo. Pero la imagen se quedó grabada en mi retina, la inquietante sensación de que la máquina acababa de despertarse por completo. Me dirigí hacia la puerta que conducía a los pasillos interiores, con el mapa en una mano y mi linterna en la otra. El corazón me latía con una mezcla de miedo y determinación. Iba a encontrar las respuestas de Vargas o me convertiría en otra nota a pie de página en la larga historia de este lugar. Al cruzar el umbral y adentrarme en el estrecho pasillo de hormigón, el zumbido cambió. Se fragmentó en múltiples tonos que parecían moverse a mi alrededor, como susurros electrónicos. Era como si las propias paredes estuvieran hablando en un idioma que no podía comprender. Las luces de emergencia en el pasillo parpadeaban con más intensidad aquí. Creaban un efecto estroboscópico que hacía que las sombras danzaran y se retorcieran. Era una táctica de desorientación deliberada, diseñada para poner a prueba mis nervios y mi percepción. Seguía adelante, contando las puertas, siguiendo el mapa de Vargas con una concentración absoluta. Derecha en la primera bifurcación, izquierda en la segunda. El diseño del búnker era un laberinto, intencionadamente confuso. Sin el mapa me habría perdido en cuestión de minutos. A medida que me adentraba, empecé a oír algo más entre los susurros electrónicos, un sonido débil y distante, casi imperceptible. Sonaba como música, una melodía de piano, antigua y melancólica, que parecía filtrarse a través del hormigón. Era imposible, por supuesto. Otra alucinación auditiva, otro truco de la base para desequilibrarme. Me obligué a ignorarla, a centrarme en mis pasos, en el mapa, pero la música se hizo un poco más fuerte, más clara. Era una nana que mi madre solía cantarme. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía saber eso? ¿Cómo podía acceder a un recuerdo tan personal, tan profundo? La única explicación era aterradora. De alguna manera estaba leyendo mi mente, extrayendo mis recuerdos para usarlos en mi contra. Apreté los dientes y aceleré el paso, casi corriendo por los pasillos oscuros. La música me seguía, un eco fantasmal de mi infancia que se había convertido en una amenaza. Tenía que llegar al refugio de Vargas, tenía que encontrar algo que explicara cómo funcionaba esta monstruosidad. Finalmente vi la puerta, mantenimiento 3B, una simple puerta de metal, idéntica a todas las demás, pero para mí representaba la única oportunidad. Me lancé hacia ella, agarré el pomo y lo giré. Estaba abierto, no había ninguna cerradura. Empujé la puerta y me deslicé dentro, cerrándola rápidamente detrás de mí. Apoyé la espalda contra el metal frío, respirando con dificultad, con la melodía de la nana aún resonando en mis oídos. El sonido era más débil aquí dentro, amortiguado con la puerta. Encendí mi linterna e iluminé la habitación. Era pequeña, apenas un armario grande, pero tal y como había sospechado, no era un simple almacén. Era el puesto de comando secreto de mi predecesor, el sargento Vargas, y en el centro de la habitación, sobre un escritorio, estaba lo que había venido a buscar. Las paredes estaban cubiertas de mapas, notas y recortes de periódicos sobre personas desaparecidos, algunos de hacía más de 50 años. Todos tenían una cosa en común: su última ubicación conocida era en las inmediaciones de la estación Eco 7. La escala de esto era mucho más grande de lo que imaginaba. Sobre el escritorio de metal había un viejo magnetófono de bobina abierta, del tipo que no había visto en 20 años. Junto a él una pila de cintas de audio, cada una cuidadosamente etiquetada con fechas y códigos, y al lado un grueso cuaderno de bitácora encuadernado en cuero. Este era el corazón de la investigación de Vargas, la culminación de años de terror y obsesión secreta. Esto era mucho más que la investigación de una persona desaparecida. Esto era la crónica de una guerra silenciosa y solitaria contra un enemigo incomprensible. Cogí el cuaderno. Estaba lleno de la misma caligrafía temblorosa de la nota. Hojeé las páginas, viendo cómo su escepticismo inicial, tan parecido al mío, se desmoronaba lentamente ante la abrumadora evidencia de lo imposible. Documentó patrones, ciclos, comportamientos. Trataba a la base no como un lugar, sino como una entidad, una inteligencia depredadora con métodos de caza específicos. Las desapariciones no eran aleatorias, seguían un patrón preciso, coincidiendo con ciclos astronómicos y picos de energía anómala que solo él parecía haber notado. Encontré una entrada que describía cómo había descubierto las reglas, un conjunto de protocolos de supervivencia que había deducido a través de una observación dolorosa y de la pérdida de otras personas que se habían aventurado aquí. Reglas que, según él, eran la única forma de no ser asimilado. Mi corazón se aceleró. Esto era lo que necesitaba, no una explicación científica, sino un manual de instrucciones,
una guía para navegar por la lógica de pesadilla de este lugar. Busqué entre las cintas, encontrando una etiquetada con una escritura clara y audaz: las 5 reglas. Cargué la cinta en el reproductor con manos temblorosas. El mecanismo era antiguo, pero parecía funcionar. El polvo se levantó de los carretes cuando empezaron a girar lentamente. Un leve siseo emanó de los pequeños altavoces, llenando la pequeña habitación de estática. Apreté el botón de reproducción. Tras unos segundos de silencio y crujidos, una voz llenó la habitación. Era una voz que nunca había oído, pero que reconocía al instante por el peso del terror que la impregnaba. Era la voz del sargento Vargas, y estaba a punto de contarme cómo sobrevivir o cómo fracasar. Pulsé el botón de reproducción. Un siseo llenó el pequeño cuarto, seguido por el chasquido de la cinta al empezar a girar. Entonces, una voz surgió de los altavoces. Era débil, temblorosa, cargada con el peso de un terror que había durado años. Era la voz del sargento Vargas. Regla 1. Comenzó, su aliento entrecortado sonando dolorosamente cerca. La base opera en un ciclo de actividad. Siempre se anuncia de la misma manera. Hizo una pausa, como si reuniera el valor para continuar. El simple sonido de su voz me helaba la sangre en las venas. Escucharás un único y suave timbre a través del sistema de megafonía. Es una llamada, una pregunta. La estática crepitaba detrás de sus palabras, como un insecto atrapado. Desde ese momento, y hasta que oigas el segundo timbre, debes permanecer absolutamente inmóvil, sin importar lo que ocurra. Su voz se endureció, impregnada de una advertencia desesperada. Cualquier movimiento, por pequeño que sea, se interpreta como una respuesta a su llamada. Y tú no quieres, bajo ninguna circunstancia, responder a lo que sea que esté preguntando. No respondas. La cinta siguió girando en silencio por un momento, solo el siseo. Me imaginé a Vargas, solo en esta misma habitación, grabando estas palabras como un último testamento. La especificidad de la regla era lo que la hacía tan aterradora. No era una leyenda, era un mecanismo. Regla 2. Continuó, su voz apenas un susurro. Los pasillos te pondrán a prueba. Verás cosas por el rabillo del ojo, en el borde de tu visión periférica. Describía exactamente lo que ya había empezado a experimentar, y sentí un escalofrío al confirmarlo. Serán figuras fugaces, a veces con formas que te resultarán familiares. Son sondas diseñadas para medir tu atención y tu miedo. La lógica era perversa, la de un cazador que prueba las defensas de su presa antes de atacar. La regla es simple: no las mires directamente, nunca les concedas tu atención completa, advirtió. Mirar es reconocer su existencia, y en este lugar el reconocimiento se considera una forma de consentimiento. Les das permiso. Instintivamente, mis ojos se desviaron hacia la rendija de oscuridad bajo la puerta. El pasillo parecía esperar, paciente, consciente de que ahora yo conocía las reglas del juego. Me obligué a volver la vista al magnetófono, con el corazón martillando. Regla 3. La voz de Vargas se quebró ligeramente, como si este recuerdo fuera particularmente doloroso. Si oyes una voz llamándote por tu nombre y suena exactamente como a alguien a quien amas, a quien perdiste o a quien anhelas, es el señuelo más peligroso. La base no solo escucha el silencio, escucha tus pensamientos, tus recuerdos, explicó. Aprende tus apegos emocionales y los utiliza para fabricar un cebo perfecto, irresistible, diseñado específicamente para ti. Es su arma más cruel y efectiva. Responder a esa voz, aunque sea con un susurro, te ata permanentemente a la señal. Tu esencia, tu memoria, se convierte en otra de las voces que utiliza para atraer al siguiente. Te conviertes en parte de la trampa. Pensé en Soto. Habría oído la voz de su mujer, o la de su hijo pequeño llamándole papá desde la oscuridad de un pasillo. La idea era tan monstruosa que sentí una oleada de náuseas. No fue un accidente, fue una ejecución emocional. Regla 4. Algunas puertas que antes estaban cerradas se abrirán solas a tu paso. La descripción era tan precisa que parecía que me estuviera guiando en tiempo real. No es un fallo mecánico. Es una invitación formal a una trampa personalizada. Verás algo dentro, una luz cálida, oirás una música familiar, olerás el aroma de un hogar seguro. Era una promesa de refugio en medio de la pesadilla. Desde el momento en que la puerta se abre, tienes exactamente 10 segundos para volver a cerrarla con fuerza. No dudes ni un instante, y sobre todo, no mires fijamente lo que hay dentro, suplicó. Mirar a través de ese umbral le permite a la base ver tus deseos más profundos y construirá una prisión perfecta con ellos, una de la que nunca querrás escapar. Regla 5, dijo Vargas, y su voz era ahora un hilo roto de terror puro. El núcleo central de comunicaciones, la sala principal de la antena,
no es un transmisor como siempre hemos creído. Es un escenario. La revelación me golpeó con fuerza. Lo que se muestra en la pantalla principal no es una transmisión saliente ni datos aleatorios. Hizo una pausa y pude oír su respiración temblorosa. Es una representación, una exhibición de sus adquisiciones a lo largo de los años, su galería de trofeos. La regla final es la más importante. No interrumpas la representación bajo ningún concepto. Su voz se cortó. Tú no eres el operador, ni siquiera eres el objetivo principal en ese momento. Eres simplemente el público, y se espera que observes en silencio. La cinta terminó con una larga y temblorosa exhalación que parecía durar una eternidad. Luego, solo el siseo constante de la cinta vacía. Apagué la máquina. El silencio que cayó sobre la pequeña habitación fue más pesado y ominoso que antes. Ya no había dudas. Esto no era producto de la locura de un hombre. Era un manual de supervivencia para un entorno que operaba bajo una lógica depredatoria y completamente ajena a la humana. Vargas no huyó. Estuvo atrapado aquí, sobreviviendo. Me quedé sentado, paralizado por la enormidad de lo que acababa de escuchar. Cada regla era una pieza de un rompecabezas de pesadilla. Cada advertencia era un eco del destino de alguien que no las conocía. Alguien como Soto. De repente, como si las palabras de Vargas lo hubieran invocado, un sonido rompió el silencio del búnker. No fue un ruido mecánico ni un crujido. Fue un único y suave timbre, claro y melódico, que resonó a través de las paredes de hormigón. El sonido era delicado, casi hermoso, como el de una pequeña campana de cristal, y fue lo más aterrador que había oído en toda mi vida. La primera regla, la llamada. El ciclo había comenzado oficialmente. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me quedé absolutamente helado en la silla, con la mano todavía sobre el magnetófono. Mi entrenamiento me gritaba que me moviera, que buscara el origen del sonido, que evaluara la amenaza. Pero la voz de Vargas era un grito más fuerte en mi cabeza. No te muevas. No respondas. Mi corazón latía con una violencia que me sacudía el pecho, un tambor frenético en el silencio opresivo que siguió al timbre. Cada músculo de mi cuerpo se tensó, luchando contra el impulso de girar la cabeza o incluso de respirar demasiado profundo. Esperé, conteniendo el aliento, esperando el segundo timbre, esperando que terminara esta prueba. Pero solo había silencio, un silencio expectante, que observaba, que me medía. Podía sentirlo. La base estaba escuchando mi inmovilidad. Y por el rabillo del ojo, en la profunda oscuridad del pasillo visible bajo la pureta, algo se movió. Un parpadeo, una sombra fugaz que no debería haber estado allí. La segunda regla, la prueba de concentración había comenzado. Me obligué a mantener la mirada fija en el magnetófono. No mires, no reconozcas. Mi disciplina, forjada en años de servicio, se convirtió en mi única armadura contra los trucos de mi propia mente y de este lugar. Cada fibra de mi ser quería girar la cabeza, confirmar lo que creía haber visto. Otro parpadeo. Esta vez fue más claro, la silueta inconfundible de una persona pasando rápidamente por delante de la puerta abierta. No era una sombra, era una forma sólida, aunque fugaz. Mi entrenamiento me gritaba que asegurara el perímetro, que me enfrentara al intruso. Era una reacción automática. Pero la voz aterradora de Vargas, grabada en esa cinta magnética, era más fuerte que 20 años de instinto policial. Él había sobrevivido aquí el tiempo suficiente para aprender. Yo llevaba apenas unas horas. Debía confiar en su experiencia, en su terror. Era mi única guía en esta locura. Permanecí perfectamente quieto, con los músculos agarrotados por la tensión. Mi respiración era superficial, casi inexistente, por miedo a que el más mínimo sonido fuera interpretado como una respuesta. El aire en la pequeña habitación se sentía denso, cargado de una expectación palpable. Entonces la oí, una voz que me heló la sangre y me rompió el corazón en el mismo instante. Una voz que no tenía ningún derecho a estar en este infierno de hormigón y óxido. Era la voz de mi mujer, Sofía. Julián. Su llamada resonó por el pasillo, teñida de preocupación y miedo. Sonaba exactamente como ella, con ese matiz de ansiedad que yo conocía también. Cada sílaba era un anzuelo diseñado para pescar mi alma. Julián, cariño, ¿estás ahí? Estaba tan preocupada por ti. La inflexión era perfecta, el tono, la cadencia.
explícito en sus palabras. Era una imitación flawless, un arma biológica fabricada a partir de mis propios recuerdos y afectos. Cada instinto protector de mi cuerpo, cada gramo de amor que sentía por ella, me impulsaba a responder, a gritar su nombre, a correr por el pasillo para asegurarme de que estaba a salvo. Era una tortura física y emocional. Recordé la advertencia de Vargas. Regla 3. Es un señuelo. La base está aprendiendo. No solo sabe a quién quiero, sino que sabe exactamente cómo suena cuando se preocupa por mí. Es una inteligencia perversa y meticulosa. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí un dolor agudo en los dientes. Me mordí el interior de la mejilla, concentrándome en el dolor físico para ahogar el impulso de responder. El silencio se estiró, pesado y denso. El silencio que siguió a su voz fue peor que la propia llamada. Era un silencio hambriento, expectante, que esperaba mi error. Podía sentir a la base conteniendo la respiración, esperando a que cayera en la trampa que había tendido con tanto esmero. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, un segundo timbre, idéntico al primero, resonó por la base. El ciclo había terminado. El examen había concluido. Exhalé, un aliento tembloroso que no me di cuenta de que había estado conteniendo durante casi 10 minutos. Me desplomé en la silla, empapado en un sudor frío que me helaba la piel. El alivio fue tan intenso que casi me hizo vomitar. Había sobrevivido. Había seguido las reglas y había sobrevivido a la primera prueba completa. Vargas tenía razón. Cada una de sus palabras era una verdad absoluta en este reino de lo imposible. Este lugar era un sistema depredador e inteligente, con unas reglas de enfrentamiento muy claras. Y yo acababa de ganar la primera ronda. Con las manos aún temblando violentamente, volví a coger su cuaderno de bitácora. Necesitaba más información, más contexto. Pasé las páginas hasta que encontré una entrada más reciente, escrita en un trozo de papel suelto y metida entre las hojas. Se ha llevado a otro, el agente Soto, joven, de voluntad fuerte. La caligrafía era casi ilegible, un garabato de pánico. Oyó la voz de su hijo. Respondió antes de que pudiera detenerlo. Se me encogió el estómago. Así que Vargas había estado aquí. Había estado presente, escondido en las sombras, y había sido testigo de lo que le ocurrió a Soto. No solo había deducido las reglas, las había visto en acción, aplicadas con una crueldad metódica. Soto no se había perdido en el bosque, no había sufrido un accidente, había sido adquirido, cazado y asimilado por el sistema de la base, usando el amor por su propio hijo como arma definitiva. Mi dolor fue reemplazado por una ira fría y profunda. Decidí que no podía seguir escondiéndome en esta habitación. Esconderse solo retrasaba lo inevitable. Tenía que entender el núcleo de esta máquina, el centro de comunicaciones, el escenario del que hablaba la regla 5. Tenía que ver la representación. Recogí mi linterna y el mapa de Vargas, y salí de la relativa seguridad de la pequeña oficina. El simple acto de abrir la puerta y volver al pasillo se sintió como salir de una trinchera en medio de una batalla. Los pasillos principales eran un laberinto de hormigón frío y acero oxidado. Las luces de emergencia parpadeaban con un ritmo hipnótico y nauseabundo. El aire olía a ozono y a un moho antiguo, como el aliento de una tumba. Los parpadeos periféricos eran más frecuentes ahora, más audaces. Ya no eran solo sombras. Vi hombres altos con uniformes militares anticuados, mujeres con vestidos de los años 50, figuras claras y detalladas que se desvanecían si intentaba enfocar la mirada. Eran fantasmas de la señal, ecos de adquisiciones pasadas, o solo trucos de la luz y de mi mente estresada. Decidí no darles la satisfacción de mi atención. Mantuve la vista al frente, concentrado en el mapa. Pasé junto a una hilera de lo que parecían ser dormitorios, con las puertas de metal firmemente cerradas. Cada una de ellas parecía una celda. Me pregunté cuántos hombres y mujeres habían dormido aquí, ajenos a la verdadera naturaleza del lugar. Al pasar junto a una de las puertas, esta se abrió lentamente con un chirrido prolongado y deliberado. Se detuvo a medio abrir, revelando la oscuridad de su interior. Regla 4. Una invitación. Un nuevo tipo de prueba. Una luz cálida y dorada comenzó a derramarse desde la habitación.
empujando la oscuridad del pasillo. Con la luz llegó un aroma que me golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado. El olor a café recién hecho y a los libros viejos de la casa de mis abuelos. Podía oír el suave murmullo de un televisor emitiendo las noticias de la tarde y el crepitar de un fuego en una chimenea. Se sentía como un hogar. Se sentía seguro. Era un oasis de normalidad en medio de esta pesadilla tecnológica. La voz de Vargas resonó en mi cabeza. Tienes exactamente 10 segundos. El impulso de asomarme, de buscar refugio en esa calidez prometida, era abrumador. Era una sed en medio de un desierto de terror. No miré dentro. Ignoré la promesa de seguridad. Agarré el borde de la pesada puerta de acero y la empujé con toda mi fuerza. La cerré de un portazo que resonó como un disparo en el pasillo silencioso. El pestillo encajó en su sitio con un clac metálico y definitivo. Al instante la luz dorada bajo la puerta se extinguió. El olor a café y a hogar se desvaneció, reemplazado de nuevo por el frío húmedo y el olor a ozono del búnker. Me di cuenta entonces de la verdadera crueldad de este lugar. Esta base era una maestra de la guerra psicológica. No te mataba con violencia física. Te seducía, te tentaba. Usaba tu propia esperanza y tu amor como las armas más afiladas. No solo te llevaba, te convencía para que te entregaras voluntariamente, que hacía cómplice de tu propia desaparición. Era una forma de maldad mucho más profunda y antigua de lo que jamás podría haber imaginado. Seguía amenazando, con el corazón latiendo con fuerza. Cada paso era una victoria, cada regla obedecida era un respiro ganado. Finalmente llegué a mi destino. 2 grandes compuertas blindadas marcadas con una plantilla descolorida. Núcleo Central de Comunicaciones. Según Vargas, este era el escenario, el corazón de la bestia, el lugar donde la base mostraba sus trofeos. Tenía que ver qué representación estaba mostrando esta noche. Necesitaba ver a Soto. Necesitaba ver a Vargas. Con una profunda respiración para calmar los nervios, empujé una de las pesadas puertas. Se movió con sorprendente facilidad, abriéndose a una oscuridad casi total. Entré, sintiendo cómo la atmósfera cambiaba drásticamente a mi alrededor. La sala era inmensa y circular, con un techo altísimo que se perdía en las sombras. Estaba dominada por una enorme bancada curva de consolas y monitores, la mayoría de ellos muertos y oscuros. Era como estar dentro del cráneo de un dios muerto. Pero la pantalla central, un coloso de al menos 6 metros de ancho, no estaba muerta. Brillaba con una luz gris y pulsante. No mostraba ninguna imagen, solo un campo de estática turbulenta, un ruido blanco visual que parecía retorcerse y vivir. El zumbido en la sala se intensificó hasta convertirse en una nota grave y resonante, que vibraba a través del suelo de hormigón, subiendo por mis piernas y asentándose en mi pecho. No era un sonido de maquinaria, era el sonido de un propósito, de un mecanismo que finalmente se ponía en marcha. La imagen del sargento Vargas en la pantalla parpadeó por última vez, sus ojos silenciosos llenos de una piedad que ya no podía ayudarme. Luego se disolvió en la misma estática gris de la que había surgido, dejando solo el caos de puntos danzantes. La representación, para mí, había terminado. Mi mano, que había estado cerca de mi arma, cayó a mi costado. ¿Qué sentido tenía? Luchar contra esto sería como intentar arrestar la marea o ponerle esposas a un huracán. No era un enemigo. Era una ley fundamental de este lugar, una que yo había violado simplemente por existir aquí. Me di la vuelta para mirar las compuertas blindadas. Estaban selladas sin la más mínima rendija de luz. No había manivelas, ni botones, ni forma de abrirlas desde dentro. No era una puerta para mantener a la gente fuera. Era una puerta para mantener a la audiencia dentro. Entonces comprendí la verdad más profunda y aterradora de este lugar. No era malvado. El mal implica una intención, una elección de causar daño. Esto era diferente. Era indiferente. Mi miedo, mi vida, mi existencia entera eran irrelevantes para su funcionamiento.
Era como un insecto atrapado en los engranajes de un reloj antiguo. El reloj no odia al insecto. Simplemente no es consciente de su presencia, mientras lo tritura hasta convertirlo en polvo. Yo era ese insecto, y los engranajes acababan de empezar a moverse. La estática en la pantalla principal comenzó a cambiar de nuevo. Ya no era aleatoria. Los puntos blancos y negros empezaron a agruparse, a remolinarse en patrones lentos y deliberados. Estaba pintando un nuevo retrato con el ruido del universo. Mi corazón se detuvo. No necesitaba ver la imagen terminada para saber de quién era. La base ya no se limitaba a mostrarme su colección. Ahora estaba añadiendo una nueva pieza a su galería. Una pieza que había observado pacientemente. Vi cómo extraía mi propio reflejo de las consolas oscuras y pulidas frente a mí. Tomaba la forma de mi rostro, la línea de mis hombros, el contorno de mi uniforme. Pero estaba filtrando mi terror, mi pánico. Me estaba editando. El rostro que se formaba en la pantalla no era el mío. No del todo. Tenía mis rasgos, pero carecía de mi humanidad. Sus ojos estaban vacíos. Su expresión era neutra, serena. Era la cara de un archivo, no la de un hombre. Me sentí completamente insignificante. Una mota de polvo en un sistema cósmico e incomprensible. Todo mi entrenamiento, mi disciplina, mi sentido del deber, eran herramientas inútiles para una realidad que no se preocupaba por tales conceptos. La derrota fue absoluta y silenciosa. El zumbido cambió de tono, volviéndose más agudo. Sentí una extraña ligereza en mi cabeza, un desapego de mi propio cuerpo. Era como si estuviera flotando a unos centímetros de mí mismo, observando a un hombre asustado en una sala de control imposible. El pavor existencial era un océano frío que me inundaba. No iba a morir. Iba a ser borrado, reemplazado por una copia, por un eco. Mi conciencia, mis recuerdos, mi amor por Sofía, todo sería simplemente datos para la máquina. Entonces, un texto apareció en la parte inferior de la pantalla, superpuesto a mi imagen en construcción. No estaba añadido en el metal como las advertencias de Vargas. Estaba escrito en una fuente de bloque, limpia y digital. Una actualización del sistema. Decía: Regla 6. La audiencia proporciona el nuevo material. Una nueva regla. Una regla creada solo para mí, en ese mismo instante. No había auto las reglas al quedarme a mirar. Había cumplido con mi función. Mi verdadero propósito aquí nunca fue investigar, sino convertirme en el siguiente capítulo de la historia. La pieza final del rompecabezas se encajó con una claridad que me heló el alma. La base no solo colecciona, aprende, se adapta, evoluciona con cada persona que procesa. Es una cadena sin fin, un ciclo de observación y asimilación. Vargas fue la audiencia de Soto, yo fui la audiencia de Vargas, y ahora, encerrado en este teatro de hormigón, el sistema estaba esperando a mi sucesor para que se convirtiera en mi audiencia. La trampa no era la base en sí, sino nuestra propia necesidad de buscar respuestas. El zumbido se intensificó aún más, y sentí que mis propios pensamientos comenzaban a ralentizarse. Las emociones turbulentas como el miedo y la ira se estaban calmando, siendo suavizadas y archivadas por el sistema. Me estaba convirtiendo en parte de la señal. Ya no sentía pánico, solo una extraña y vacía resignación. El proceso era indoloro. Simplemente era eficiente. Estaba siendo despojado de todo lo que me hacía Julián, capa por capa, hasta que solo quedara la información esencial. Mi rostro en la pantalla estaba casi completo. Era una copia perfecta, plácida, un sargento de la Guardia Civil mirando fijamente a la nada. Un nuevo trofeo para la colección. Un nuevo cebo para el anzuelo que era esta base. La base no quiere que sus reglas sean un secreto. Quiere que se encuentren. Quiere que el siguiente investigador crea que tiene una oportunidad, que puede sobrevivir si es lo suficientemente inteligente. Necesita una nueva audiencia para continuar el ciclo. Y yo me estaba convirtiendo en el catalizador para esa próxima etapa.
Mi desaparición crearía un nuevo misterio. Mi informe final, si es que alguna vez se encuentra, servirá como el mapa del tesoro que guiará a la siguiente alma curiosa hasta aquí. Saqué mi teléfono de servicio. Increíblemente, tenía una sola raya de cobertura. Un milagro imposible en este búnker subterráneo. Pero no era un milagro. Era un permiso. La base me estaba permitiendo enviar una última transmisión. No para pedir ayuda, sino para extender la invitación. Puedo sentirlo ahora. Una nueva voz formándose en mi mente. Es mi propia voz, pero no son mis pensamientos. Está formulando una llamada, buscando un nombre en mis recuerdos. El nombre de mi cabo, el agente Ríos. Un buen chico, leal y tenaz. La base sabe exactamente quién vendrá a buscarme. Ya está aprendiendo su nombre, sus apegos, sus miedos. El señuelo para él ya se está fabricando, utilizando mis propios recuerdos como materia prima. La trampa se está tendiendo de nuevo. Mi sentido del yo se está desvaneciendo rápidamente. Soy una función. Soy un componente del sistema. Mi única tarea ahora es asegurar la continuidad, garantizar que la representación siempre tenga un público. La imagen en la pantalla está completa. Me mira con mis propios ojos, pero no hay nadie detrás de ellos. Es solo un eco, un archivo, un fantasma en la máquina, esperando pacientemente su turno para ser mostrado. Ya no soy sargento, ya no soy Julián. Soy un registro, un guardián silencioso de este lugar, una advertencia que también es una bienvenida. El horror y la invitación son exactamente la misma cosa. Este no es un informe, es un protocolo, una parte necesaria del ciclo de adquisición. La base no solo consume, se comunica, y yo soy su nuevo transmisor, su nueva voz en el silencio. Puedo sentir la puerta principal de la base desbloqueándose a kilómetros de aquí. El sistema está listo para recibir a su próximo visitante. La invitación ha sido enviada a través de hilos invisibles de causalidad y deber. La estática se desvanece por completo. La sala queda en silencio. El zumbido cesa. La calma que desciende es absoluta. La calma de un sistema que ha completado su tarea y ahora espera pacientemente. La representación ha terminado. Mi representación. Y ahora el escenario está vacío, limpio y listo. Está esperando a una nueva audiencia. Está esperando al agente Ríos. Y yo estaré aquí para recibirlo. No intenten rescatarme. No se puede rescatar a un eco. Simplemente manténganse alejados. Ocupen sus asientos en silencio. La función está a punto de comenzar de nuevo. Y esta vez, yo seré parte del espectáculo desde el principio. Es una cadena, un ciclo perpetuo de observación y adquisición. Saqué mi teléfono de servicio. Una raya de cobertura, un milagro, o quizás una parte final del protocolo. La base quiere que se conozcan sus reglas, quiere que venga la siguiente persona, necesita una nueva audiencia. Mi rostro en la pantalla está casi completamente formado ahora. La estática está retrocediendo, dejando atrás una copia perfecta y plácida de mí, con mi uniforme de sargento. Estoy escribiendo esto como un informe final, mi último acto oficial. No intenten rescatarme. No se pueden rescatar dados de un disco duro. No intenten destruir este lugar. No se puede destruir una ley de la naturaleza. La base no es malvada, no es maliciosa. Es simplemente una característica de este universo que no estábamos destinados a descubrir. Un sistema que opera con principios tan ajenos que se nos presentan como horror. Puedo sentir mis pensamientos volviéndose más lentos, más ordenados. Las emociones turbulentas están siendo suavizadas, archivadas. El miedo se ha ido, la ira se ha ido. Todo lo que queda son los datos. Sargento Romero, Valle Umbrío. Soy un registro, un archivo para ser mostrado al próximo observador.
Pronto seré solo otro rostro en la pantalla. Puedo oír una nueva voz. Mi voz. Está llamando un nombre. El nombre de mi cabo. Sabe quién vendrá a buscarme después. El señuelo ya se está preparando. La trampa se está tendiendo. Ya no soy yo mismo. Soy una función de la base. Esto no es una petición de ayuda. Es un componente del sistema. Es la invitación. La representación ha terminado. Y está esperando a una nueva audiencia.